a cargo de Maru Delgado y entonces los dejo con ella para que empiece el taller. Y también, por favor, a los que no están en la lista de inscripción, les pido que por medio del chat me manden sus datos, por el root, el teléfono y la ciudad desde la cual estén conectadas, por favor. Así que bienvenidos a este taller de Conectémonos con el Arte. Ok. Buenas tardes, hola a todos. ¿Empiezo? Sí. Ok. Hola a todos, como ya dijeron, soy Maru Delgado y vamos a hacer este taller. No sé si es un taller de poesía, escritura creativa o simplemente vamos a hablar un poco de qué es el escribir en el ahora, en tiempos postmodernos, ¿ok? Antes de empezar, quisiera que alguno de ustedes o quizá todos ustedes me digan por qué razón están en este taller, qué es lo que quieren lograr en este taller o les dio curiosidad. Y también saber si tienen algún proyecto de escritura en mente a futuro o si ya están con un proyecto de escritura ahora, iniciado. No sé si a alguien le gustaría empezar a comentar un poco de estas dos preguntas. Si quieren, también las pueden tipear en el chat. De verdad que quiero intentar que esto no sea unilateral. Hay partes en que van a ser muy unilaterales, así que me gustaría que podamos abrirnos un poco al diálogo. No sé si alguien me puede comentar realmente cuál es el motivo que los llama a estar aquí, si realmente tienen un proyecto en mente o por escribir a futuro. Daniel, creo que quieres decir algo. Sí, estaba levantando mi mano. Hola, ¿qué tal? Muchas Perdón. gracias por realizar este tipo de taller. La verdad, a mí me gusta mucho lo que es el lenguaje poético. Siento que de verdad logra generar, no sé, es extraño lo que pasa con la poesía, porque como que desde lo general uno aborda cosas muy específicas y eso siento que es maravilloso al momento de escribir, de desarrollar. Y sí, estoy en procesos de hacer un proceso, o sea, un libro artístico. Estoy en eso. Perfecto, gracias. Hablas mucho del lenguaje poético, eso es interesante. Vamos a hablar de eso también hoy. ¿Qué es un lenguaje poético? ¿Qué es el lenguaje en sí? Ok, acá Alexa, ¿cierto? Esto dice que es cantautora. Oh, qué excelente. Entonces ella está trabajando con dos cosas, que es la escritura y lo que es la música, y que ambas se correlacionan mucho, especialmente cuando se habla de poesía o escritura creativa. Genial. Silvia, profe de lenguaje, genial. Perfecto, te va a servir mucho quizá para el colegio. Silvia, ¿de educación básica o...? Ah, secundaria, perdón, ahí lo decía, sorry. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Y qué les gustaría sacar de este taller? Me gustaría saber qué ideas o qué expectativas tienen. Ah, qué genial, Cecilia, periodista. Me encanta que haya una periodista en el grupo porque van a ver de las ideas que voy a lanzar al final de la sesión. Cecilia, te vas a dar cuenta por qué me emociona la idea de que hay una periodista en el grupo. Genial. ¿Alguien más? Ah, gracias por prender la cámara. Es mucho más genial ver a las personas con las que estoy conversando. Hola. Sí, se siente raro ser la única con la cámara prendida. Hola, Maru. Hola, hola. Soy Diana de Barral, Chihuahua, México. ¡Qué genial! Sí, soy mexicana. Estoy muy emocionada porque pues nunca había tenido un taller internacional, entonces me da así como mucha emoción. Este no es el primer taller de poesía que tomo, ya llevo más o menos como 3, porque tengo un proyecto en mente, quiero hacer un poemario. De hecho, lo estoy haciendo ya. Ya estás construyendo el texto, eso es muy importante. Qué bueno, de verdad me alegra mucho que ya estés trabajando. Pregunta, Diana, ¿con quiénes has llevado taller? Pues son gente de aquí de México. Es un escritor que se llama Raúl Aníbal Sánchez. ¿Ya? Y otra escritora que se llama Minerva Reynosa.
los dos son poetas y narradores, entonces, pues digamos que van de la mano, ¿no? Genial. Qué bueno, entonces tienes un texto ya iniciado. Sí, ya más o menos tengo más como 40 poemas más o menos, Oh, pero genial. todavía estoy en fase de corrección. De hecho, estoy un poco insegura por, Excelente. por la, porque según yo no es tan técnico el texto, entonces quiero meterle un poco más de técnica. Ya, Eh, bueno, uy, no sé si yo te voy a ayudar con la técnica porque justamente yo soy de una idea muy posmoderna de escritura, pero quizás este taller te sirva para hacer un ejercicio de reescritura de tus textos, como estás en proceso de corrección. Yo creo que vas a sacar algo de lo que tengo preparado. Estoy no, sí, segura. sí, claro, de eso se trata, Genial. Diana, qué gusto. igualmente. Karen también nos escribe, pueden ver en el chat. Karen también nos está escribiendo. Perfecto. Ok, entonces Karen, entiendo que ya escribes algo y quieres adaptar tu estilo. Ya vamos a hablar de estilos, vamos a hablar de las fronteras de la escritura. Esto, me gustaría empezar diciendo que creo que a veces nos hemos acostumbrado a delimitar mucho sobre el texto que escribimos, ¿no? Si escribo un poema, ¿qué es un poema? No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente le pasan un texto a alguien y resulta que te dicen, no, esto no es un poema, esto parece un prosa o esto parece cualquier otra cosa. Ya, nosotros vamos a salir de encasillarnos en lo que es un poema, en lo que es prosa, lo que es un cuento, lo que es una novela. No, la idea, creo, es salirnos de estos límites, ¿ok? La escritura ahora se puede enriquecer tanto y quedarnos dentro de lo que son los límites de la poesía, quizás ya no sea la mejor forma de escribir, o por lo menos yo no la concibo de esa manera en el ahora, cosa que sí lo hacía en el pasado. Al igual que tú, Diana, yo he estado llevando varios laboratorios de escritura, es más, estuve llevando uno con Mauricio Medo de Arequipa, que para mí es un capo, y quizá muchas de las ideas que les voy a presentar acá es una combinación de lo que yo ya venía reconfigurando en lo que es poesía y lo que él me ha ido enseñando a lo largo de los meses, ¿no? Igual les recomiendo buscar, checar lo que hace Mauricio Medo, porque tiene una postura muy interesante sobre qué es la escritura. Perfecto. ¿Alguien más le gustaría decir algo antes de empezar formalmente hablando? En el chat, en el chat. Marian, estudiante de periodismo, genial. Otra periodista por ahí. Escribes poesía, la narrativa, ok, genial. Quizá puedas a partir de este taller de 3 sesiones combinar todas tus experiencias literarias en una sola, lo cual me parece excelente. Y, la rima, oh, ya, chicos, yo no soy mucho de la rima, pero tengo que aceptar que yo no pude terminar todo el taller de poesía urbana que hizo también la Fundación Arte Amaru, pero pude estar a toda la primera sesión y sí me di cuenta qué difícil es escribir en rima. Y de verdad, todos aquellos que lo hacen, interesante, potente, los admiro, es algo que no comparto yo en mi forma de escribir, pero cada uno es libre de poder escribir como quiera. Yo no voy a enseñarles cómo hacer rimas, no es cómo yo configuro la poesía, pero si alguno de ustedes quiere irse hasta ese límite, pues adelante, hay que hacerlo. Ok, José, escribes microficción y este es tu segundo taller de poesía, genial. Bueno, tú eres más de la narrativa, te digo que yo voy a romper un poco esto de los límites, no voy a hablar de poesía en sí, pero sí voy a hablar de textos poéticos que se han escrito en los últimos años para que vean esta visión posmoderna. Ok, ¿les parece si empezamos? Quiero que me digan qué entienden ustedes por poesía o por escribir. Vamos a sacar el término poesía un rato y vamos a hablar del término escribir creativamente. ¿Qué entienden por eso? O por escribir literatura, texto creativo, o escribir textos. ¿Qué entienden por esto? Muchos de ustedes ya escriben, son periodistas o ya están escribiendo poemas, narraciones. ¿Qué entienden por esto? ¿En qué se diferencia en escribir cualquier otro tipo de documento cotidiano? Así sin levantar la mano, hablen nomás. Hola. Ah, ¿Sí? Adelante, alguien está hablando. Hay muchas personas, así que me cuesta un poco ver quién es.
Voy a cerrar esto. Ya, ahora sí. ¿Nadie le gustaría compartir un poco qué es lo que entienden por escritura creativa o escribir poemas en el caso lo estén haciendo o escribir literatura a diferencia de una escritura diaria? ¿O alguien me puede decir por qué escribimos? ¿O por qué escriben ustedes? Podría ser un medio para poder expresar ideas, emociones a través de palabras, del juego de palabras. Perfecto. Es como una... Eso principalmente. Ok, Sebastián, me voy a quedar, voy a ir poniendo en el chat las ideas. Expresar algo, ok, perfecto, porque queremos expresar o decir algo, excelente. ¿Alguien más quiere participar? Ok, Diana dice que la escritura creativa no tiene estructura específica y la estructura cotidiana sí, expresar algo sin estructura. ¿Ya? ¿Qué más? Perfecto. ¿Cuál es Para el mí, sí. para mí creo que, bueno, en la literatura se diferencia mucho de lo que es una carta, un periódico, un diario, que es un juego lingüístico de representaciones, de ideas, de hacer emerger algo en las personas que no necesariamente es lo que el autor quiso decir. Ok, me gustó esa idea, el juego de la palabra. Ok, es un juego, jugamos con la palabra. ¿Ya? Justamente de esto vamos a hablar hoy, vamos a ir desmembrando estas ideas de a poco. Ok, empecemos. Ya, más o menos me han compartido unas cuantas ideas. Escritura creativa, entonces, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Normalmente cuando hablamos de escritura creativa siempre dividimos la escritura en textos literarios, ¿no? Los dividimos en poemas, narraciones, novelas, ensayos, etc. Pero como les decía ya desde hace un rato, nos vamos a desligar de estos esquemas, ¿no? De limitar al texto a estos... Ahí te miran. A estas nomenclaturas, ¿ok? Nos vamos a desligar de esto y vamos a hablar ahora de texto. Ya no vamos a hablar de mi poema, ni de mi cuento, ni mi narración. No, vamos a hablar del texto, mi texto, el texto que estoy escribiendo. Ahora, cuando hablamos de texto, hablamos desde la textualidad y vamos a hablar sobre escribir fuera de la literatura. Si acabamos de decir que escribir literatura es parametrarnos en lo que es poema, narración, etcétera, escribir fuera de la literatura la vamos a entender como escribir sobre la realidad. ¿Ok? ¿Y qué es la realidad? La realidad es la presentación de algo, ¿ok? La realidad en sí ya presenta algo de nuestro día a día. Entonces, al ya presentar, al ya existir, se resiste a ser representada. Entonces, cuando nosotros escribimos creativamente, vamos a hacer esto, vamos a escribir sobre la realidad, pues vamos a ir al límite que reconfigure un texto. Y se vuelve un texto nuevo y creativo en sí. Hasta ahí, estamos bien, ¿cierto? Entonces vamos a intentar a reconfigurar la realidad. Hablemos de lo que es creación. ¿Okay? Hay tres cosas importantes que hay que considerar cuando hablamos de creación: el sonido, el significado y la estructura. Y tanto el sonido, y acá viene cuando yo digo que enfoquémonos en el texto, tanto el sonido como la estructura van a configurar nuestro significado. ¿Qué es ese significado? El significado es lo que queremos decir. ¿Qué es el sonido? El sonido es la rima, por ejemplo, la rima que alguien mencionó hace un rato, es el escribir con rima, las aliteraciones que encontramos en un poema, las asonancias, las consonancias. No sé si saben qué es una aliteración. ¿Alguien conoce el término? Bueno, la aliteración, por ejemplo, es la repetición de sonidos, ¿no? Por ejemplo, decir barco bonito, empieza BB, ¿no? Es la repetición de sonidos. Yo recuerdo mucho, y voy a hablar de esto luego, de un texto que uno de sus párrafos, por así decirlo, o una de sus partes, tenía mucho sonido S. Entonces, en todo el texto se escuchaba y ese sonido era parte de la intención
y terminaba configurando el significado del poema y lo que el poema o el texto en sí quería transmitir. Entonces, claro, el sonido como la rima, las aliteraciones, la métrica en algunos casos, incluso el verso libre tiene que tener cierta fluidez de sonido para que sea amigable tanto la lectura en voz alta como la lectura en silencio. Luego, cuando hablamos del significado, hablamos del centro del poema, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos decir, contar, transmitir? Es esa realidad que queremos representar, ¿no? Si la realidad ya está presentada, es lo que queremos representar a través de la palabra. Es la verdad que queremos contar. Y la estructura es el cómo presentamos este significado, cómo presentamos esta verdad. Es el texto en sí. Es cómo lo han planteado, con qué parámetros, con qué estilo, etcétera. No es lo que normalmente se conoce en un poema, en una crónica, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros vamos a hablar desde la estructura, desde bases completamente nuevas. Repito, el significado al final, lo que yo transmito, no viene a ser el centro del poema, sino se configura a través de la palabra con la estructura y el sonido, siendo la estructura lo más importante. Pero cómo vamos a armar esta estructura la vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces la estructura es nuestro eje importante y el sonido va a pasar al segundo plano. Y al tercer plano va a pasar lo que realmente yo quiero decir. ¿Por qué? Lo que yo quiero decir ya existe, por ende ya está significado y ya está presentado. Acá lo importante es cómo lo digo, cómo lo reexpreso, cómo lo represento, cómo lo reconfiguro. ¿Ok? Eso es creación. Porque cualquiera puede contarte lo que ha pasado en el día, cualquiera puede contarte cómo se siente, pero no cualquiera puede transmitirlo a partir de entes estéticos. ¿Ok? Y el significado siempre está ahí, siempre va a estar ahí, es el motivo por el cual uno inicia a escribir, porque quieres reconfigurar algo. Espero no estar siendo muy en forma circular el texto. Ok, vamos a hablar entonces de la estructura, ¿no? Dijimos que la estructura es el eje. Entonces, hablemos de estructura. La estructura es la forma en que se configura el texto. La estructura debe ser más potencia que el fondo, que el significado, que la verdad que quiero contar. Es decir, debe ayudar a dejar claro lo que queremos decir. ¿Okay? La estructura presenta la parte creativa. Tenemos que salir de la literatura, recuerden, traten de salir de este tema de lo que es un poema, que es una narración, una novela, y vayamos buscando otras formas. Por ejemplo, busquemos la música para apoyarnos al momento de escribir, el ensayo, artículos periodísticos, una crónica. Por eso me parecía importante que haya periodistas el día de hoy. Y otras formas literarias, más allá de las comunes, y otras formas de escritura. En realidad acá no debería ser literarias. Tachen eso literario, debería ser. Y otras formas de escritura, más allá de lo literario. Entonces, ¿cómo es esto? Salimos de la literatura sin salir de la literatura, porque al final estamos creando literatura, estamos creando un texto estético, un texto creativo. Entonces, salimos para entrar nuevamente, pero reconfigurándola. Creo que eso se trata la literatura o la escritura creativa en la posmodernidad. Ok, hablemos Sí, un poco... Sí, alguien. disculpa, Maru. Sí, es que igual recuerdan en algún momento que lo he escuchado bien seguido, que es el tema de tratar de perderle el respeto a lo que es el lenguaje, que ayuda bastante, creo yo, al momento de crear. No sé. Exacto. Pequeña acotación. No, es excelente, porque en realidad termina de dar circularidad a lo que acabo de decir, ¿no? Ok, entonces la idea es, como dices, hay que llevar el texto al límite del texto. Ok, hablemos un poco de lo que es el trabajo del lenguaje. Ronald Barthes hablaba de la operación del lenguaje, olvidarnos un poco de la intención, el sentido o el tema, ¿no? Entonces, Barthes es uno de los precursores de esta idea posmoderna de lo que es la creación, creativa, ¿no? La escritura creativa. Hay que olvidarnos de lo que queremos decir y hay que centrarnos en el lenguaje, con lo que estamos trabajando, ¿no? Nosotros estamos diciendo algo a partir de la palabra. ¿Por qué? Ahora, la palabra ustedes saben que tiene el significado literal, la semántica, lo que encontramos en el diccionario, lo que quiere decir,
pero también la palabra tiene connotaciones e imágenes, vamos más allá de la palabra, más allá de su significado semántico. Y cuando nosotros escribimos tenemos que unir estas dos ideas, tanto lo que significa literalmente una palabra, como qué es lo que yo puedo utilizar a partir de una palabra, qué más puedo decir, hacia dónde más puedo llegar utilizando la palabra. Entonces, eso lo tienen que tener claro. Ya, si mi herramienta al momento de escribir es la palabra, ¿hasta qué límite puedo llegar con esta palabra? ¿Cómo puedo jugar con el texto para hacerlo distinto, para hacerlo único, para hacerlo visible? Entonces, eso tiene que estar en su mente cada vez que escriben. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el límite de mi escritura? Entonces, si despojamos a la palabra de su significado en sí y jugamos con ella, generamos nuevas ideas y generamos nuevos significados. Y generamos palabra en el texto. La palabra en el texto es sumamente enriquecedora, es rica, cambia, puede mutar, puede transformarse, puede tener significados adversos, diversos y jugar en contextos distintos. Y esta es la riqueza de lo que llamamos creativo, de lo que llamamos escritura creativa, ¿no? Quiero entrar entonces a la intertextualidad. Si estamos hablando de la palabra, la estamos jugando en un texto, empecemos a relacionar esta palabra dentro de un texto con otros textos. El jugar entre textos, en jugar con la idea de otro texto, se llama intertextualidad. Entonces, es el unir eh, varios textos en uno solo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de intertextualidad, hablamos de la combinación o la conjunción o la relación existente en diferentes tipos de texto. Entonces, puedo hablar de la unión que puede haber entre un poema, una crónica, un cuento, un ensayo, un artículo periodístico, y cómo uno esto, cómo hago que se relacionen entre sí para generar una cosa completamente nueva. Y también existe intertextualidad entre épocas textuales, no simplemente entre tipos de textos. Podemos hablar dentro de la misma poesía, poemas a través de la historia, a través del tiempo. ¿Okay? Les voy a dar ejemplos de cómo se trabaja, entonces, saliéndose de la literatura. Hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Que tenemos que trabajar fuera de la literatura, tratando de romper los esquemas de lo que es poema, etcétera, y empezar a trabajar intertextualmente, o sea, relacionar nuestros textos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Miren, les voy a mostrar el ejemplo número 1. Se llama Creación del Silencio. Es un libro de María Miranda. Y este es un poema ensayo, ¿ok? ¿Por qué es un poema ensayo? Ella acá ensaya, habla sobre El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Ella lee este texto y escribe un ensayo sobre ese texto. Pero la forma en que escribe este texto rompe el esquema del ensayo y se transforma en un poema, si es que lo queremos parametrar. Pero esto es cuando yo hablo intertextualidad. Se está comunicando el texto actual de María Miranda, que es este ensayo, con el texto antiguo, que es El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, y está combinando dos tipos de texto, el ensayo literario con el poema, ¿no? Entonces, la intención textual tiene la intención textual de un ensayo y tiene la forma de un poema. El lenguaje combinado de ambos grupos, de tanto el ensayo, del poema, hace este uso de la palabra ir a su límite, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? de jugar con la palabra, hasta dónde puedo llegar con esta palabra. Entonces, analicemos el poema un poquito, esto, ¿no? Acá tienen una parte de un poema, en realidad es un libro, ¿ok? Pero acá tienen una parte de un poema. Ahora, yo no sé si todos han leído El obsceno pájaro de la noche. Si no lo han leído, este texto para ustedes tiene un significado completamente distinto al propuesto por María, porque María está analizando acá a los personajes, está analizando a Boy, que es uno de los personajes de Donoso, pero para persona que no ha leído este libro, este texto es completamente único y no tendría un precedente textual, que sería el libro de Donoso. Quiero que se tomen un segundo para leerlo. No sé si alguien quisiera leerlo en voz alta para ayudarme, yo no hablar tanto, que me atropello yo misma. ¿Alguien se anima a leerlo?
Yo lo leo. Hola. Hola, Marian, gracias. Voy. Es una espiral que se renueva entre el horror y la belleza. Una silente posesión del hoy. Un templo de ausencias. Una memoria en ruinas. Voy. Tiene todos los brazos exactos de los hombres. La sensación ominosa de los pájaros. La multiplicación celeste de las esferas. La candidez trémula de los objetos. Cuando se recuesta, cumbre y besa. Unos ojos que no existen, un párpado sin cerrar, infinito. Voy es una estación sin límites, una flor perdida en el asfalto, esperando la primavera. Sus ojos estacionarios se esconden de los árboles, abrazando el movimiento. Polvo y ceniza. Acá dice esto, es difícil de leerlo, pero acá dice sombra transitoria. Continúa. Sombra transitoria, polvo y ceniza. El universo de Boy es un ramo intempestivo de flores, donde él no se parece a ninguna. Perfecto, gracias, Marian. Excelente. Qué bonito lees. Gracias. ¿Quién me puede decir algo de este texto? ¿Qué transmite? ¿De qué habla? A ver, analicémoslo un poco. Detengámonos, creo que he estado muy acelerada. Detenémonos un poco. ¿De qué habla este poema? O este texto. Sigamos hablando de texto. Difícil salirse de los parámetros, pero hay que hacerlo. Si es que alguien ha leído El obsceno pájaro de la noche, en esta parte del ensayo, porque todo el libro es un ensayo hecho de poemas, en esta parte del ensayo está analizando al personaje Boy y te cuenta quién es Boy, pero en vez de hacerlo de la forma tradicional en la que se da en un ensayo académico, te lo hace a través de un poema, ¿no? Te dice, Boy es una espiral y se renueva. Claro, ¿qué quiere decir eso? Probablemente esto en un texto tradicional serían 2 párrafos explicándote qué significa que Boy sea una espiral que se renueva, ¿no? Pero el hecho de configurarlo en un poema creo que por lo menos a María Miranda le funciona, porque puede llegar a transmitir lo que ella siente o lo que ella percibe del personaje y lo que ella percibe de la lectura de este personaje a través de la forma de un poema y no de un ensayo en sí. Ya, perdón, me quedé leyendo el chat porque veo que escriben y me distraigo. Perfecto, entonces creo que acá pueden ver claro lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, acá cuando dice polvo y ceniza, tienes esta sombra transitoria que también tiene una intencionalidad. Si se dan cuenta, la forma en la que está escrita está de abajo hacia arriba y te dice polvo y ceniza y tiene una nota de autor, ¿no? Dice, en el libro de Job, en el versículo 42:6, polvo y ceniza son símbolos de aflicción. En el poema son posibilidades de discurso. Entonces, acá está utilizando mucha intertextualidad, ¿no? Tiene el ensayo, tiene el libro de Donoso, tiene el poema, tiene un versículo de la Biblia y que se autoexplica, que autoexplica la intención de poner esa palabra, polvo y ceniza, que termina configurando lo que ella piensa de Boy. Y al final creo que esto es un poema, si leyesen todo el libro se dan cuenta de realmente si nos salimos de los límites que nos establecen las normas literarias y los géneros literarios, podemos llegar a configurar cosas extremadamente bellas, a veces descabelladas. Les cuento que uno de mis amigos, yo estudié literatura, uno de mis amigos más queridos, hizo su tesis literaria como poema y los datos que citaba en la tesis eran personajes ficcionales que él había creado. Entonces fue una metacreación así, pero brutal, de ficción y poesía hechas tesis. Obviamente se la negaron porque no había ningún sustento teórico dentro de todas las personas que él citaba, pero como documento y texto literario queda un precedente que hasta ahora nadie ha vuelto a intentar. Entonces, creo que de eso se trata, de escribir creativamente, irte hacia el límite de lo que uno puede lograr.
Después de haber visto este ejemplo, porque vamos a ver un par más, hablamos, ¿qué es un texto entonces? Ya hemos dicho que la palabra tiene que ir más allá de la semántica, de su significado en sí, que tenemos que jugar la palabra dentro del texto y este texto con otros textos. Genial. Entonces, ¿qué es un texto? Acá tenemos dos citas de Roland Barthes y de Julia Kristeva. ¿Alguien quiere leerlos? ¿Dos personas quizá? Para no leerlos yo. Qué fome. A ver, ya, yo voy a pedirle a alguien que lea. Diana, ¿puedes leer el de Roland Barthes, porfa? ¿Se fue? Yo leo, yo puedo Ya. leer. Ya, genial, vamos. ¿Puedes volver la diapositiva porque tengo la... Perdón. Ya, ahora sí. Ay, ya, dice tejido de palabras comprometidas en la obra que imponen un sentido estable y a poder ser único. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que dice Julia Kristeva del texto? Cecilia, ¿lo lees? Aparato translingüístico que redistribuye la lengua poniendo en relación una palabra comunicativa que pone en la mira la información directa con diferentes enunciados. Perfecto. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué entienden por estas dos citas? ¿Qué es un texto? Difícil. Ay, pues es que... La segunda es como en términos de la palabra comunicativa que sirve como vehículo para la información, que es finalmente lo que queremos hacer llegar de alguna forma a la otra persona. Es como Eso, que pone en la mira, ¿no? O sea, que lo pone a vista de todos. Mau, ¿querías decir algo? Sí, también comentar sobre el de Kristeva. Me parece que apunta que hay una lengua previa, ¿no? Que hay una distribución de los elementos de esa lengua y el texto precisamente es quien distribuye esos elementos, los configura, los junta, los desune, los compara, quizás todas las posibilidades que se pueden dar. Y claro, pues eso mediado por la palabra, que es la palabra comunicativa que intenta hacer la comunicación de esta lengua que está sosteniendo. Por eso quizás también un aparato translingüístico que atraviesa la lingüística misma, ¿no? Eso es, Mau, eso es, exactamente. Eso es un texto. Primero, ¿qué es lo que quiere decir Roland Barthes? Primero, está apelando a la originalidad. ¿Qué quiere decir? Que está comprometiendo al texto a ser único. Y esto también es relativo, porque qué es original y qué no es original, ya podemos entrar al tema de la relatividad, pero más allá de lo que los otros puedan catalogar como único, es que tú intentes hacer un texto único, más allá de la crítica, más allá de lo que pase con el texto una vez uno lo suelta, ¿no? Pero es eso, tratar de ser original en la forma de escribir. Y lo que dijo Mauricio, ¿no? ¿Cierto? Lo que dijo Mau sobre Kristeva es eso, que el texto sea capaz de informar algo, pero no solo de informar, sino relacionar esta palabra con distintos tipos de significantes. ¿Qué quiere decir con distintos tipos de significantes? Distintos tipos de textos, distintos tipos de lenguaje, ¿ok? Por ejemplo, ejemplo 2, justo para hablar de esto, de la originalidad, 1, y del empujar la palabra textos, a otros tipos de lenguaje, porque el lenguaje no simplemente es lingüístico o simplemente a través de la palabra, tenemos otros tipos de lenguaje. Entonces, el ejemplo 2, y este ejemplo igual yo lo conocí gracias a Mauricio, yo no sabía de esta autora, Majo Villegas, esto se llama 12 palabras, ¿ok? Este es el texto. Pero este texto parte de algo, y antes de leer el texto en sí, se me van los dedos en el teclado, la propuesta de Majo Villegas es la siguiente, ella está traduciendo la propuesta del compositor de música, no puedo pronunciar esa palabra, Schoenberg, déjenme tipiársela en el chat porque de verdad tengo problemas con la pronunciación de este compositor, espérenme, Schoenberg.
Si alguien sabe cómo pronunciarla, se los voy a agradecer. Schoenberg. Ok, ella, como les decía, traduce la propuesta del compositor en palabras, ¿no? Si saben algo del compositor, él propone el dodecafonismo, y con este dodecafonismo, él abre una nueva etapa musical en lo que es la música, ¿no? Entonces, él fue como rompió los cánones musicales de la época a través del dodecafonismo. Y lo que hace Majo Villegas es traducir en palabras esta ruptura. Y esto es lo que ella genera, ¿no? Que este es el texto, ser disonante a conciencia. Daniel, ¿puedes leer el texto, por favor? 12 palabras. Ser disonante a conciencia, entender el movimiento, borrar líneas de la época. Época, la de líneas, borrar. Movimiento, el entender. Conciencia adisonante, ser. Entender la conciencia. Ser, época, líneas a borrar. El disonante movimiento de conciencia disonante a entender. Ser el movimiento, borrar la época de líneas. Nota de palabras. Ser F, disonante, bueno, toda la escala musical o que creo que intenta sí, ser, ¿cierto? Porque esto va así. Esta es la pieza del compositor y este es el poema de María José Villegas. Y esta es la forma en la que se presenta en el objeto que es el libro. Entonces, si se dan cuenta que hay una intertextualidad brutal, porque estamos hablando de dos tipos de lenguaje distinto, el lenguaje musical y el lenguaje literario, y ella intenta interpretar lo que sintió este compositor al romper los cánones musicales a través de un poema. Y claro, ¿no? Al ser una ruptura de una época musical a otra, tiene que haber cierta locura, y el texto presenta cierta locura, y el texto presenta este movimiento y el mismo texto es disonante. Si se dan cuenta, el texto tiene por partes que rompe. Y creo que de eso se trata, ¿no? Puedo traducir a partir de la literatura y del texto creativo un texto musical. No sé si a alguien le gustaría comentar sobre este ejemplo. Buenas, ¿qué tal? Soy de Lima, Perú. ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Sí? Mi nombre es Michael. Hola, Michael. ¿Qué tal? Mira, aquí en Lima, sobre todo, ha pasado que muchos de los que hacen el hip hop, ¿ya? También están escribiendo poesía y viceversa, ¿no? Incluso algunos cuando cantan usan letras, y eso también pasa en los cantautores, usan letras de poemas. Hay mucho camote, le decimos nosotros, a las letras de Benedetti, por ejemplo, porque muchos de los que hacen canción de autor, como un artista que se llama El No Recomendable, siempre cita a Benedetti o lo parafrasea, ¿no? En sus canciones. Al momento canta y pues como los cantautores suelen entre estrofa y estrofa hablar, ¿no? Comentar algo, siempre parafrasea a Benedetti, ¿no? Y los que hacen hip hop, pues también están muy ligados, además hay eventos en varios lugares donde es un recital de poesía y invitan siempre a un intérprete de hip hop, porque también ellos lo consideran como música, ¿no? Como canciones, ¿no? Como que la poesía se musicaliza, y ha pasado pues con varios autores aquí en provincias que no son Lima, y también he conocido un par de autores, poetas, que sus poemas han hecho canciones, ¿no? Incluso hay una banda que se llama Lívido, es una banda de acá de Perú, que tiene una canción llamada Sed, y esa canción inicialmente es un poema, no de alguien conocido, ¿no? Pero sí es un poema que se musicalizó. Y tenemos a un poeta, Juan Gonzalo Rose, que él era muy criollo, ¿no? La música criolla es una de las músicas representativas del Perú, y él compuso y musicalizó algunos de sus poemas y compuso muchas canciones de música criolla, ¿no? Y él era muy amigo de Chabuca Granda también, y de muchos criollos más, ¿no? Juan Gonzalo Rose.
Claro, lo que tú hablas igual es intertextualidad, porque están conversando música y literatura. Pero, por ejemplo, cuando tú hablas de esta banda Lívido y de la canción Tengo Sed, claro, lo que se está haciendo es el proceso, pero en reversa. Lo que estás haciendo es transformar el poema a una canción, pero la escritura ya estaba previamente dada. Es más, Susana Baca hace lo mismo con el poema Poema de Carlos Oquendo de Amat, y hace una interpretación para mí espectacular de ese poema. Entonces, al momento de cantarlo y de leerlo, obviamente, creo que a través de la voz y de la música llega a transmitir lo que Oquendo de Amat esto quería decir. Pero, como te digo, esa es intertextualidad, pero a partir de la música. Nosotros estamos yendo por el otro lado, estamos haciendo creación a partir de la música. En el caso de Majo Villegas, principalmente, es al revés, estás traduciendo algo que no tiene letras, en palabra, algo que falta de palabras con palabras, ¿no? Y esto es creo que es un proyecto muy, muy complejo. Quizás este ejemplo es algo que por lo menos ni siquiera yo me siento preparada a hacer, porque Yo te puedo dar un ejemplo al respecto. ¿no? Uh-huh. Perdón que te interrumpa. No, mira. no, sí, sigue. En mi casa, nosotros tenemos una costumbre, ¿no? Cuando suena una canción, o yo creo que en varios hogares pasa, ¿no? Le inventas una letra para que los niños chiquitos, los bebés, pues puedan reconocer, o le cantas al bebé usando la tonada de una canción X, ¿no? Sea una canción en el ritmo que sea, porque eso hacemos en mi casa al menos, ¿no? Pasa una canción, qué sé yo, que esté de moda o no en la radio y estamos con los bebés y entonces le inventamos una letra infantil Claro. a esa música, ¿no? Claro. Yo creo que eso también podría ser un acercamiento. Claro que no es un poema lo que se crea, pero es... Claro, pero como yo te decía, estamos saliendo de esto de que es un poema, pero es un acercamiento, efectivamente. ¿Por qué? Y el ejemplo me parece brillante. Quizá algunos de ustedes hayan dicho, no, ¿qué? No, pero sí. Es un buen ejemplo porque tú estás transmitiendo algo a ese niño, una realidad, una verdad. Quizá tú le quieras transmitir algo, no sé, valores o una historia graciosa a ese niño y te tienes que adecuar las palabras con las cuales vas a transmitir esto al niño al sonido de la canción. Entonces empiezas a trabajar con las palabras para que calcen con el ritmo de la música. Ya, eso es un trabajo intertextual. Efectivamente, Michael, efectivamente, sí. Eso es un trabajo intertextual. Y eso también lo hacen los que ponen pistas. He visto, bueno, yo no soy muy fanático del hip hop y el freestyle, pero yo he visto que algunos sí lo hacen, porque aquí había un músico que falleció justo empezando este año. Era un grupo de hip hop y freestyle que era Radical People, que era un grupo cristiano, evangélicos eran. Y el intérprete estuvo en estas famosas batallas de gallos que le dicen, ¿no? Ahí ellos te ponen, pues, yo he visto, ¿no? En el video de él, que ponen una pista, por decirlo así, ¿no? Y ellos tienen que hablar al instante, ¿no? Improvisar, como bien dicen ellos, y tienen que tener cierto ritmo. He visto a muchos que son bien malos, bien malos, ¿ya? Pero he escuchado a otros que son mejores, y a este también he escuchado que es muy bueno, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que tener vocabulario, tener creatividad y ser mucho de haber consumido, qué sé yo, ¿no? Cine, libros u otras canciones para poder tener las palabras precisas, porque yo he visto, sí, de verdad, no soy muy fanático porque aquí suben mucho a los micros, se dice, voy a improvisar, ¿no? A los microbuses, los famosos músicos de freestyle y hacen un mamarracho de canción, y uno pues ya termina aburriéndose de eso, y por eso es que no me gusta. Pero recordando a Radical People, ¿no? A Rapper One, como se llamaba, cuando ya falleció, pues empecé a ver de nuevo los videos, y ahí fue cuando vi que sí, efectivamente, él pues tenía cierta calidad, ¿no? A diferencia de otros que, la verdad, dejan mucho que desear. Exactamente. Como lo que tú dices, lo que estás haciendo es intertextualidad, y de eso es lo que se trata, ¿no? Tratar de llevar el poema al límite de otro texto, no necesariamente la música, pero sí, o sea, son buenos ejemplos. A mí me pasa sí, algo Daniel. curioso con la palabra, porque
Claro, resulta que al final el texto poético es finito. Y claro, o sea, quizás, como bien decías tú, a siglos atrás, cuando la palabra empezó a rimarse y sonaba lindo y teníamos a los bardos y todo eso, claro, de alguna forma te llevaba el lenguaje a un límite, pero llegamos en donde ese límite ya termina viciándose. Entonces, precisamente esta intertextualidad que tú me estás comentando, que es, al final es como ir mezclando, ir jugando efectivamente con el lenguaje. Porque, por ejemplo, no sé, hay me acuerdo el libro de Leopoldo María Panero, que es un escritor español, que al final hace como un libro completo, y te lo digo, es como si de verdad no estuviese agarrando el pelo, que es como pif, paf, pruf, paf, pif, paf, no dice nada, pero realmente la musicalidad que tiene, claro, es un texto poético al final, y precisamente es por eso, creo yo, es que nos está llevando a los límites de lo que podemos llegar a hacer con el lenguaje. Exacto, es eso, ¿no? Al final es hablar de esta condición lingüística, la intertextualidad, que es ir más allá de las palabras, ¿no? Es ir más allá del texto en sí. Y es fabricar una realidad que puede construir otra realidad, si al final es eso. Entonces, sigamos, ¿ok? Entonces, al final, ¿cuál es la intención que tenemos al crear? Acá tengo esta cita de Mauricio Medo, que dice, escribir es fabricar una realidad que puede construir una ficción. Y escribir implica preguntarse, ponerse en el lugar del otro, imaginar un mundo distinto al que nos hemos acostumbrado a ver. Y es eso. ¿Qué entienden por estas citas de Mau? ¿Les hace ruido? ¿Les llama la atención? ¿Engloba la idea? Si me preguntan a mí, para mí esto es claro, ¿no? Que tenemos que explorar las posibilidades de la escritura a través del amplio territorio donde habitan los lenguajes. Y es eso. Es la nueva forma de escribir. Ahora, puede que estén de acuerdo conmigo, puede que no. Puede que algunos sean mucho más puristas a su forma de escribir y eso es completamente respetable. Pero la idea de este taller es salirnos un poco de esos parámetros, intentar jugar con el lenguaje. Puede que de acá salga un texto nuevo, puede que no. Puede que su propio poema se vea enriquecido por esta experiencia, puede que no, pero la idea es de que sí. Al final, la intención del autor debe ser que el otro pueda ver el texto, visualizar el texto, ¿no? Las posibilidades de lectura, como les decía, el territorio, explorar el territorio de lenguajes, y la intención del autor tiene que ser apelar al ojo de la persona, que el que lo lea, que el que se enfrente a este texto pueda verlo, pueda sentirlo, pueda entender. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto de explorar el territorio de los lenguajes, construir ficciones, construir una realidad distinta? Por ejemplo, el caer de las hojas es algo sumamente absurdo, pero creo que es un buen ejemplo. Por ejemplo, el caer de las hojas en otoño. Conocemos las bases científicas que dan explicación a este fenómeno, ¿no? El clima, presión atmosférica, qué sé yo, pero en cierta época del año, en cada otoño, las hojas de los árboles se vuelven amarillas y caen. Pero esa imagen, la imagen del otoño, por alguna extraña razón, al ser humano le causa algo, ¿no? Y que algunos puedan sentirse hasta perseguidos por esta idea, causa algún conflicto o sensación más allá de lo real en sí. Me equivoco, no sé. A un niño, por ejemplo, un niño le perturba la idea de las hojas cayéndose, es como una muerte, es una mini muerte anual. Entonces, esta idea, este conflicto, más allá que tengamos una explicación de por qué se da, esta sensación, esta persecución que se siente, pregunto, ¿se puede escribir, se puede reescribir para reconciliarnos con esta persecución? ¿Podemos hacer eso? Y esta es la idea clave al momento de escribir creativamente, buscar esa imposibilidad y volverla posible. ¿Sí? ¿Les hace ruido? ¿Entienden? Entendemos por qué pasa algo, pero aún así, teniendo toda la explicación, hay algo que nos sigue haciendo ruido. ¿Podemos callar a ese ruido? ¿Podemos apagar ese ruido?
se puede a través del lenguaje y se puede a través de la escritura, se puede a través del texto. Y eso es lo que vamos a hacer el día, en estas 3 sesiones. Entonces vamos a hacer nuestra primera práctica, que es un análisis grupal, ¿ok? Los voy a dividir en varios grupos y les voy a pasar un link en este momento, les voy a pasar, espérense, voy a dejar de compartir. Y les voy a pasar un link por el chat. Ok, ahí tienen el link, díganme si todos pudieron ingresar. No se envió a todos, perdón. Ahora sí. Les voy a compartir pantalla igual. El link los va a llevar a este Google Classroom, que lo voy a utilizar porque de verdad es una buena herramienta. Y yo voy a subir cosas, cada sesión voy a ponerles más textos. A las 7:30 les va a llegar más material extra para los que quieran lectura extra. Y en la sesión dice análisis de textos. Y van a encontrar 2 textos. Uno que se llama Cronopia, que se van a dar cuenta que es una combinación entre una crónica y un poema. Y el otro es extracciones, son extractos de un poemario que se llama Oración a Santa Atahualpa de Robert Baco Oviedo, que lo escribió desde Francia, pero es un autor peruano. Perdón. ¿Sí? El link no lo enviaste. No, sí, pero estas 2 cosas son otras, que no es de lo que he enviado. Es más, el texto que yo he enviado... El link ¿sí? que dices que has enviado no ha llegado. Creo que lo has enviado a otro lado. Porque al chat no enviaste. Y hace rato dijiste que ibas a escribir el nombre del compositor y tampoco llegó el nombre del compositor. ¿No les ha llegado? No, es que... No, creo que lo has mandado a otro lado. No puedo escribirles a todos, no sé por qué. En la parte donde dice enviar... Sí, no, sí sé que ahí se pone, pero no me da la opción de poder escribir el chat a todos. Solamente me da, sí, no me da la opción, solo me da la opción de escribir o individualmente o a todos en la... Espérate, lo voy a... A todos en el chat, pues. Sí, dale clic a todos y ahí sale. ¿Ahí? Ahora sí, ahí ahora sí. Ah, ya, perdón, chicos. Y ahora sí, los va a llevar a este link y tienen acá 2 textos, ¿ok? El extracto o el cronopia. Tienen que escoger uno de los 2 y tienen que conversar sobre estas preguntas. ¿Hay intertextualidad, creatividad en el uso de la palabra, visita territorios de otras formas de lenguaje, tiene significados fuera de la semántica, tiene estética propia y puedes ver el texto más allá de las palabras? Pueden ver las imágenes, que en realidad a mí me gusta mucho eso de la escritura creativa y en realidad de lo que se llama poesía, es el poder pintar algo con palabras, que eso es algo que solamente la práctica poética tiene. Así que entren y los voy a mandar a trabajar en grupos, vamos a ver, en grupos de 3 a 4 participantes. Sí. Denle a aceptar y empiezan a conversar. Son muchos grupos. No le den a aceptar, voy a volverlos a crear. Son muchos grupos, sí, son muchos, no voy a poder visitarlos todos. Ahora sí, denle a aceptar, porfa.
Chicos, ¿los demás no pudieron ingresar?
Daniel, Marianela, ¿no pudieron conectarse a los grupos? ¿Aló? Ya, les he dado 8 minutos más, por si acaso, no sé realmente quién está acá de Arte Amaru, pero he estado visitando cada grupo, están ahora conversando sobre los textos y en 8 minutos los voy a traer de regreso para poder dialogar sobre los textos.
Los que entraron recién, ¿estaban en grupos o han ingresado de cero? Buenas tardes, profesora. Recién ingreso, disculpe. Ah, ya, no hay problema. Es que les voy a poner en el chat los dos links con los cuales estamos trabajando ahora. Están en grupos y están leyendo estos dos textos y están conversando sobre ellos. Y en 5 minutos ya los tengo que traer de regreso, como para que ustedes también vayan leyendo los textos. Maru, hay ¿Sí? una persona que está pidiendo en la sala 1, José Zelaya, está pidiendo ayuda. Ya, voy para allá. Ah, sí, a mí no me sale eso, pero ya, voy para allá. Ah, ya, ok. Listo.
Maru, ¿Sí? Mariela Ailán, que no sé de qué grupo es, pregunta si tienen que leer el texto Cronopia. No, las indicaciones estaban ahí, tenían que leer cualquiera de los dos, pero ya los estoy, ya están regresando. Ya, ok. Sí. Ya. Mariela, sorry, no leí el mensaje, pero lo que había que hacer era leer cualquiera de los dos textos. Es que como recién llegaron y estaba pendiente en los otros grupos, disculpa. Pero sí, esto era leer y responder unas preguntas. Pero a los que llegaron recién, les voy a dar, espérense, les voy a dar un link, que es para que se inscriban en un Google Classroom, donde les voy a pasar como lecturas extra, material para los que quieran ir más allá de estas 3 sesiones. Voy a subir harto material durante la semana. Se pueden inscribir en el link que está ahí. Ok, creo que ya todos regresaron. No, todavía no. Sí, y ahora sí, ¿están todos aquí? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, quiero saber, voy a volver a compartir pantalla. Quiero saber quién ha escogido el texto Cronopia. La mayoría, creo, ¿cierto? ¿Quién escogió este texto? ¿Qué me pueden decir de este texto? ¿Qué tipo de texto es, si es que lo tenemos que configurar? ¿O qué pueden ver en este texto? ¿Hay intertextualidad? ¿De qué habla? ¿Qué es? ¿Hay creatividad en el uso de la palabra? Oh, yo podría comentarlo. No alcanzo a Dale. comentar el grupo, pero Vamos. me llama la atención. O sea, primero, Cronopia me suena al Cronopio y Famas de Cortázar, pues claro. O sea, como esta oposición a los Famas que eran bastante bien, gente de bien, por decirlo de alguna manera. Sí. Claro, los Cronopia eran totalmente lo que no era eso. Y de alguna forma también se ve en este texto que quizás si habría que catalogarlo, ponerle un nombre a esta estética o a este tipo de texto, es una cronopia, pues se está hablando de sí misma, ¿no? Como esta crónica propia que entremezcla biografía y lugar e intención, y no se separa de la creación misma, o sea, del contexto mismo, o de quien haya creado mismo, y también sirve como soporte para, por lo menos lo que sale ahí es como el graffiti, ¿no? Como es como me parece que apunta a eso, como también como darle soporte a este escrito que está en una pared, que estas palabras que se escriben en paredes, y claro, en ese darle soporte a que este mismo dice, la pared de ese graffiti dice Cronopia, ¿cuánto decía? Cronopia, no me acuerdo. Pero claro, pues en ese escrito que está ahí en esa pared se escribe Cronopia mismo y mencionando a hartos poetas ahí que están vigentes hasta ahora también, y que le dan forma también al parecer a este grupo que se termina hablando de una secretaria, de un director, como que conforman un núcleo así institucional dentro de un mismo texto. Es como un texto que se autosostiene. Eso por lo menos podría comentar. Claro. ¿Alguien más? Ok, excelente. Es una muy buena forma de acercarse al texto. Recuerden que siempre la lectura o la intención de un escrito termina en la lectura que inicia en el otro. No podemos a veces decidir qué es lo que pasa con un texto cuando llega el otro, pero perfecto. Sí, excelente la idea, ¿no? Por donde Mau lo lleva. ¿Alguien más quiere comentar qué es lo que ve en Cronopia? Sí, nosotros también lo elegimos en el grupo y estábamos comentando en términos de cómo lo veíamos de las preguntas a contestar. Y también vimos lo del graffiti, pero además, en el caso personal, en momentos, especialmente a mitad, yo me sentía leyendo un diccionario.
un instructivo, un material muy formal en términos de esta idea de situarse en el mundo, que en el fondo siento que es la intención que tiene el autor, es decir desde dónde yo estoy haciendo esta crónica, poema crónica que estoy intentando introducir. Y en momentos él usa la forma en la que usa las oraciones hace sentir de que uno está leyendo un diccionario muy mucha descripción breve, sinónimo, autores. Entonces tenía esa sensación de que efectivamente más allá de la creatividad en la palabra, había más como una creatividad en la oración, en la forma en la que relataba, cambiaba rápidamente desde querer como hacer una crónica propiamente tal, que es un relato respecto de una situación, a hacer un poco como lo que pasa en los guiones, estos descriptores de contexto. Entonces, Efectivamente, este texto no termina ser ni uno ni otro, ¿cierto? O sea, es un texto mezclado y como tú dices, da como una especie de instructivos, descripciones. Es más, habla de qué es la cronopia en sí misma, pero al mismo tiempo, claro, hace un análisis de personas encargadas de hacer este tipo. Es como un artículo en la cual también tiene como partes, como tú dices, de diccionario, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Cronopia, crónica, poema, performance, instalación, imagen, libro, pasquín, diario, mural, grafito. Te da todo lo que puede ser una cronopia, ¿no? Luego un estado, una obra de teatro que es como, y después citas, y es como muy diccionario, en un momento me sentí así. Y luego te da como información de quiénes están haciendo estas instalaciones. Y, por ejemplo, yo me quedo con esta frase que yo la encontré muy poética, ¿no? Ahora, si cronopia se manifiesta en un niño, su intuición e imaginación desbordan cualquier canon o tesis. Entonces, creo que rompe mucho con el lenguaje. Ahora, más allá si es original o no, si es bueno o no, es el trabajo del lenguaje en sí, que es lo que yo quiero que lo que ustedes expongan. No estamos haciendo crítica literaria, no estamos acá para juzgar si Javier del Cerro hizo un buen o no trabajo. Eso queda para los críticos. Nosotros estamos embarrándonos de... ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Sí. Me hizo acordar a un libro de Stanislaw Lem que leí. En el libro Stanislaw hablaba sobre, supuestamente reseñaba o hacía un análisis, un alcance de otro libro que él había leído. Sin embargo, era un libro ficticio porque el libro no existía. Y él hacía como un análisis, un ensayo sobre un libro que no existía. Que no existía. Entonces era ficción. Y esto me sonó a lo mismo. Sí. Por partes yo lo leía y decía, esto tiene mucho de Stanislaw Lem, decía yo. Claro, y si se dan cuenta es ese juego del que venimos hablando hoy día, ¿no? No juega simplemente con las palabras, sino juega con la posibilidad del texto, más allá de, ¿no? Estás creando realidades a partir de la palabra, ¿no? O sea, la intención es bravísima. Ahora, como digo, que sea una buena o mala intención original o no, ya eso queda fuera de cuestión en este momento, cuando estamos tratando de ver las posibilidades que podemos hacer. Excelente, Michael, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, lo vamos a dejar ahí, pero creo que la idea está clara de qué es lo que se quiso hacer con esto. ¿Quiénes han escogido la oración a Juan Santos Atao, Hualpa, o la subvención de lo invisible? Sé que un grupo lo escogió, y era el único grupo creo que estaba... Sí. Cuéntenme, Sí, ¿qué han visto en este texto? ¿Qué me pueden decir? ¿Hay intertextualidad? El lenguaje es complejo, eso sí, lo vamos a decir, el lenguaje es muy complejo en este texto. ¿Qué más? Por lo menos yo lo encontré bastante poético. Lo encontré con referencias como a la Biblia, como que estaba igual, se me hizo una semejanza en algunas partes. Me gustó también
la forma de cómo están distribuidos las estrofas, los versos, lo encontré bien estético. Y hay una parte en que se refiere como informa general al Perú, y ahí hace una forma con las letras, forma el mapa geográfico de Perú. Sí, Y lo y encontré justo esa bastante... parte dice a todos los litorales del Perú, sí. Ujú. Sí, eso principalmente me gustó. Exacto, este es un texto que juega incluso hasta con la forma del poema, ¿no? ¿Alguien tiene idea de cómo se llama esto? ¿Hacer esto con el poema? ¿Caligrama? Es un caligrama, exactamente. El caligrama es cuando el texto representa en imagen lo que dice así, justamente acá habla del litoral del Perú y este es el borde costero del Perú. Entonces, sí, es un caligrama. Entonces está jugando con la forma, con el texto y el mismo título lo dice. ¿Alguien más quiere decir algo? Si alguien dice algo en el chat. Caligrama, así Sebastián. Bueno. Bueno, como redondeando un poco la idea del Seba, al momento de ir leyendo el texto uno va encontrando frases como del Padre Nuestro dentro de este poema. Y igual se hace interesante porque este autor toma como cosas propias de la cultura del Perú y la hace como referencias con cosas cristianas. Y esa como mezcla es bastante interesante cómo la va relatando a medida de que va avanzando este poema. Y también es como casi una plegaria, así como que le está pidiendo que por favor, así, no sé, da esa como sentimiento o sensación al momento de ir leyéndolo. Exactamente. Personas que no conocen al autor no tienen idea realmente a quién se refiere o por qué se llama así, pero creo que el título del poema te lo dice, es una oración. Por ende, si es que uno empieza a leerlo con detenimiento, más allá de estar configurado como un poema, si uno lo empieza a leer especialmente en voz alta, como dice Marlene, parece una oración. Es más, hasta cita partes del Padre Nuestro dentro del poema. Y cuando uno lo lee, sí parece que estuvieses leyendo, acá tengo el libro, parece un libro. Incluso el texto parece un libro de oraciones que suelen cargar las monjitas. Entonces, claro, es como que tú lo vas leyendo y te vas dando cuenta que parece una oración, es como que realmente te sientas a orar con este texto, pero cuando lees te das cuenta que es sumamente, que el discurso es hasta violento, está cargado de miedo, de odio, y de muchas cosas, ¿no? Como lo comentaba Marlene. Entonces acá la intertextualidad es eso, ¿no? Estamos llevando este texto católico que es la oración y cómo se configura una oración, porque las oraciones también tienen cierta métrica, cierto ritmo, fluyen de cierta manera cuando uno los lee, no, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, bla, bla, bla. Entonces, esa misma métrica, no hablemos de métrica, ese mismo sonido, esa misma fluidez que tiene una oración la tiene este texto. Y si ustedes lo leen de inicio a fin, porque acá son fragmentos, no es todo el texto como debe ser, pero si ustedes lo leyesen de inicio a fin, parece una oración, o sea, sí, no puedes parar, no puedes parar a mitad del texto, es una cosita así de delgadita, miren. Y no puedes parar a mitad del texto porque es imposible cortar la lectura, está configurada como una oración. Entonces, creo que acá tienen dos ejemplos muy claros de cómo podemos hacer esta intertextualidad. No sé si alguien quiere opinar, tiene una pregunta o alguna opinión sobre esta forma de configurar la escritura creativa. Porque tengo una cosa más para darles antes de irnos. Hola, buenas. Hola. Hola. Mira, Alexa. lo que yo entendí de ese último texto que estábamos viendo es que era un poema muy visual. Tenía muchas imágenes, mucha diversidad en la forma en que expresaba visualmente el texto. Y la intertextualidad que vimos más era que era un rezo, que era una oración de manera cultural y tomada absolutamente por la raíz peruana que tenía el escritor. Así que eso se hizo una lectura muy entretenida en realidad. Muchas gracias. Sí, no, excelente Alex, en realidad de eso se trataba, porque para contextualizarlos un poco, el escritor escribe este texto en París
Entonces, está cargado de nostalgia, como tú dices, está cargado de esta cultura, pero se siente lejana, y no solamente porque nosotros estamos en un territorio ajeno al Perú, sino porque el escritor también lo configura de esa manera. Excelente, en realidad es un texto muy bueno. ¿Alguien más? Muchas gracias, Alexa. Usted. Buenísimo, ok. Entonces, chicos, ya para concluir esta primera sesión, porque yo imagino que todos ustedes tienen intenciones de escribir y tienen intenciones de un texto, ideas, ¿ok? Para los que todavía no tienen claro por dónde empezar o qué escribir, y para los que ya han empezado algo y tienen claro el fondo, lo que quieren decir, la verdad que van a contar, quizá empecemos a jugar en la reescritura y veamos por dónde puedo llevar este texto. Por ejemplo, les voy a dar algunas ideas por las cuales podemos llegar a los límites de los textos o de la palabra. Por ejemplo, el típico sermón de las madres, abuelas, tías, amigas, etcétera, este va dedicado especialmente a las mujeres sobre tener hijos, ¿no? La mujer llega a cierta edad y te empiezan a hinchar las pelotas con cuándo vas a tener hijo, cuándo te vas a casar, y este discurso de que, pucha, la mujer no se completa sin X, Y, Z. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, un motivo, algo que creo que las personas que escuchan estas frases llegan a un punto. Tengo varias amigas que dicen, sabes que estoy tan cansada, y no pueden expresar realmente lo que sienten cuando las siguen molestando con este tema, que podría ser una oportunidad para poder hablar sobre esto. Ahora, por ejemplo, varios de ustedes son periodistas, agarren la noticia de un femicidio y transfórmela en un texto más creativo, que deje de ser un artículo en sí, o escriban el artículo sobre otras bases de otros textos, a ver qué tal sale, ¿no? Como lo que hizo María Miranda con el ensayo, que escribió un ensayo poema. Puede ser la ficha de nacimiento de un hijo, para las cuales tenemos hijos, a veces esto nos cambia mucho la forma de percibir el mundo el tener un hijo. Entonces, ¿por qué no escribir un texto tan fome y aburrido como una ficha de nacimiento, un acta de nacimiento, no sé cómo se llaman en los países de que cada uno está, pero podría jugarse con esta forma y hacer un poema o un texto creativo. La narración de un partido de fútbol. Les cuento algo interesante sobre esto. Mi viejo ama el fútbol y me acuerdo que hubo un partido que él terminó de verlo y no ganó el equipo para el cual él hinchaba, pero terminó el partido y dijo, este partido fue un poema. Y yo me acuerdo que estaba sentada al lado de él y decía, ¿qué onda? Pero yo no entendía nada del partido, no es lo mío. Y me dijo, es que si pudiese sentir lo que yo siento cuando vi este partido en sí, y yo le dije, pero escríbemelo. Y claro, mi viejo dijo, ya, y él sabe que yo amo escribir y el texto, y intentó hacer una especie de poema con un partido, y claro, y se dio cuenta que tenía que configurar nuevas frases, nuevas formas para poder expresar aquello que no podías expresar en palabras normales. Es más, un narrador de fútbol te narra un partido de cierta manera que causa emoción, pero yo me acuerdo que había una vez escuché un narrador de partido que se iba hasta el punto poético que de verdad era emocionante escucharlo. Y cuando terminó el texto, había una parte del poema que eran puras heces. Y de verdad que cuando tú leías esa parte, era como la parte en la que se te aprieta el estómago y no gritas. Es esa parte del partido donde uno está ahí expectante y no dice ni una palabra, porque hay un partido lleno de bulla, pero hay unas partes que siempre hay como silencio absoluto. Y esa parte del partido en el poema era como... Y todo el texto, todo el párrafo era... Y de verdad, esa conjunción de palabras, sonido y escena mental, explosión. Entonces, esa es otra idea. La descripción de una publicación en Instagram, un TikTok, un poema, hashtags, como les digo, o sea, la idea es ser original. Yo no lo haría particularmente, pero quizá a alguien le salga algo brillante de esto, ¿no? Una canción, la reescritura de una canción, como lo hemos visto, un ensayo académico, como lo hemos visto, un artículo de opinión, una crónica de un crimen, traspasando la barrera del lenguaje, el corazón de una tesis universitaria, tu pintura favorita o la biografía, escribir una biografía en una forma más creativa como, ay, nació en 1980 y tantos. ¿Cómo podemos enriquecer los textos? Bordear, ¿no? Romper las barreras. Se los dejo como una especie de tarea. Me gustaría que para el próximo sábado ya no presente tantas ideas, sino empecemos a jugar con nuestros propios textos. Es un taller.
Entonces, traigamos nuestros textos. Me gustaría que en el tablón del Classroom puedan acá publicar, si es que alguien no tiene miedo, y no deberían acá simplemente publicar el texto sin explicar cuál es su intención, para no matar la lectura. Entonces, sería muy bueno que lo hagan, con mucho respeto. Sí les pido, acá no estamos para hacernos de críticos, sino para apoyarnos, ver las partes fuertes del otro, y tratar de sacar algo del taller. Yo se lo comenté a Orfa. A mí me gustaría sacar una publicación con nuestro sello editorial y con la Venia de Arte Amaru, y sacar al final de estas 3 sesiones algún panfleto con un poema de cada uno de ustedes, y que sea riquísimo, que cada texto sea completamente distinto al otro. No sé si están de acuerdo, pero yo les pediría que para la próxima semana tengan un texto o publicado, y si no lo quieren publicar, que lo traigan para poder leer y conversar acá. Así que empezamos propiamente a hacer intercambio de poemas. Quizá vamos a empezar a trabajar como en grupos y poder conversar en qué vamos. Los que ya tienen algo escrito empiecen a reescribirlo, jueguen con el texto, y ustedes ya saben qué quieren decir. Eso es lo de menos. Empiecen a explotar el lenguaje. Eso sería todo, chicos, por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo sábado. Si alguien tiene comentario, pregunta, queja, adelante. Y si no, arrivederci. Te recomendamos unos libros para tu papá en el chat. Ah, genial. Perfecto. Ahí los estoy. Ya voy a copiar todo lo del chat, pero sí. Si pueden abrir qué... sus cámaras un momento para tomar una foto. Ay, sí. Gaby, ¿estás por ahí? Gabriela, ¿sí? ¿No? Ah, ya. Por ahí está la Gaby. Esperen un ratito, que también está con la cámara apagada. Bueno, y recordarles, aprovechando de que Gabriela está ahí tratando de encender su cámara, recordarles que en la semana igual tenemos varias actividades. El lunes empezamos con el taller de máscaras, el martes seguimos con microcuentos, el jueves tenemos el teatro Lambe Lambe, que no es un taller, sino que es una presentación del grupo Tripulante Laboratorio, y dura de las 6 hasta las 7:30, así es que también están invitados para que los conozcan. Ellos ¿cómo se llama? Son de acá de Arica, han desarrollado un trabajo bastante interesante con leyendas de Chile, de la zona central, y esperamos, ¿cómo se llama?, verlos también en ese espacio. No sé si Gabriela alcanzó a conectarse, si no, a ver, ¿nadie más va a abrir sus cámaras para poder tomar la foto? Ya, estamos listos entonces. Gracias a todos. Ah, sí. Y Voy a nos vemos subir entonces textos el durante... sábado, ¿ya? Voy a subir el siguiente texto de la sesión durante la semana para que lo tengan leído y lo comentamos el próximo sábado. ¿Ok? Ok. Chao, Gracias, chicos. muchas gracias. Gracias. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, Maru. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Y nos vemos entonces. ¿Ya? Voy a subir el siguiente texto de la sesión durante la semana para que lo tengan leído y lo comentamos el próximo sábado. Bueno, gracias por hoy. Nos vemos entonces el próximo sábado.
Es que estaba